En este vídeo vamos a ver los aspectos teóricos relacionados con la definición intuitiva del límite de una función en un punto. Bueno, pues para ello vamos a tener un punto C, vamos a tener una función f de x, la hemos dibujado aquí en azul, y vamos a tener un valor del límite que le vamos a llamar L mayúscula. Bueno, ¿qué significa intuitivamente que el límite de la función f en el punto C toma el valor L? Bueno, pues lo que quiere decir es que cuando tomamos valores de la variable x, todo lo próximo a c que queramos, ¿vale? Cuando tomamos valores muy próximos a c de la variable x, sin alcanzar el c, ¿vale? El concepto del límite es un límite en las proximidades del punto, no lo que ocurre en el punto. Pues cuando tomamos valores suficientemente próximos a c, en la variable x, pues los valores que toma la función en esos puntos se aproximan a este valor L tanto como queramos. En ese caso, pues diremos que la función f se aproxima al límite L cuando x tiende a c y utilizaremos esta notación. El símbolo de lim, debajo indicaremos que la variable x se aproxima al punto C y detrás indicaremos la función a la que le vamos a calcular el límite. Y esto lo leeremos como el límite de la función f cuando x tiende a c. Bueno, vamos a verlo gráficamente. ¿Qué significa eso de nos aproximamos más, nos aproximamos menos, tan cerca como queramos y demás? Bueno, pues lo que significa es que si fijamos, digámosle así, unas proximidades del valor L, fijaros que hemos fijado un intervalo alrededor con el centro en el punto L, alrededor del punto L y con el centro en el punto L, pues quiere decir que siempre es posible aproximarnos suficientemente a C. ¿Vale? Fijaros que hemos cogido un intervalo alrededor de C, centrado en el punto C, de forma que cualquier punto que cojamos aquí, su imagen por la función queda dentro de esto que habíamos fijado inicialmente. ¿Vale? Podemos ver que todos los valores de la variable x que cojamos en esta zona que hemos marcado, sus imágenes por la función f siempre están dentro de esta región que habíamos marcado alrededor de L. Lo vemos de nuevo. Vamos a coger un entorno alrededor de L más pequeño, pues observemos que siempre es posible encontrar aquí en las proximidades del punto C, pues observemos todos estos valores, su imagen por la función, todas las imágenes que toma por la función quedan dentro de esto que hemos marcado. Una vez más, cogemos incluso más pequeño, pues siempre es posible encontrar aquí un intervalo alrededor de C, sin contar C, lo que ocurra en C no nos importa, de forma que cuando calculamos de todos estos puntos aquí en el eje X su imagen por la función f, pues sus imágenes quedan dentro de esta región que hemos fijado aquí. Eso es lo que significa que nos aproximamos a los valores de L tanto como queramos cuando cogemos valores de la variable suficientemente próximos al punto C. Bueno, unas cuantas observaciones. Claramente esta definición es informal porque, oye, en cuanto utiliza frases imprecisas, pues una definición informal. Eso que hemos utilizado de se acerca todo lo que queramos o suficientemente cerca, pues evidentemente depende mucho del contexto en el que estemos planteando nuestro problema. Por ejemplo, si estamos hablando del tamaño de un tornillo al fabricarlo, pues oye, eso de suficientemente cerca pueden ser del orden de milésimas de centímetros, mientras que si hablamos, por ejemplo, de estudiar galaxias, pues a lo mejor ese suficientemente cerca o se acerca todo lo que queramos, pues estamos hablando de miles de años luz. Más observaciones. Esta definición, que sí, claramente es informal, nos va a permitir aún así reconocer y calcular límites de funciones con las que trabajamos nosotros habitualmente. Y una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, recordemos que esta definición, tal como la hemos visto, depende de los valores de la función f cuando nos acercamos a C, pero sin ser igual a C, es decir, lo que ocurra en el punto C no nos importa para el valor del límite. Lo que ocurra con el valor del límite depende de los valores de x cuando nos acercamos a C. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un par de ejemplos para terminar esta idea intuitiva de definición de límite. Vamos a coger, por ejemplo, la función x² más 2 y vamos a ver con una tabla de valores qué ocurre cuando nos aproximamos en el punto 1. Es decir, intuitivamente lo que vamos a hacer es una tabla de valores para ver cuánto puede valer el límite de la función x² más 2 cuando x tiende a 1. Para ello vamos a construir una tabla de valores. Vamos a ver cuando nos aproximamos al 1, pero por la izquierda del 1, por valores que se acerquen a 1 tanto como queramos, qué valores va tomando la expresión x² más 2. Bueno, pues cogemos por ejemplo el valor 0,9. Evaluamos la función x² más 2 en 0,9 y observamos que nos da 2,81.
Cogemos un valor más próximo al 1, 0,99, y vemos que el valor de esa expresión es 2,98. 0,999, pues 2,998. 0,9999, pues 2,9998. Pues podemos intuir perfectamente que cuando nos aproximemos al 1, todo lo que queramos, pues los valores de esta expresión se van a acercar al valor 3. Vamos ahora por la derecha, nos vamos a aproximar al 1, pero con valores de x que sean mayores que 1. Pues cogemos, por ejemplo, el 1,1, 3,21, el 1,01, 3,02, el 1,001, 3,002, el 1,0001, 3,0002. Pues intuimos de nuevo que cuando nos aproximamos al 1 por la derecha, pues los valores de esta expresión pues se están acercando al 3. Podemos ver gráficamente, esa es la expresión, la gráfica de la expresión x cuadrado más 2. Observemos que cuando nos aproximamos suficientemente al valor 1 de la variable, sin tomar el valor 1, cuando nos aproximamos, los valores de las imágenes de esta función van a estar siempre tan cerca de 3 como necesitemos. Por lo tanto, diremos que el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 2 es 3, y eso significa, como hemos dicho en la definición intuitiva, que la expresión x cuadrado más 2 se acerca todo lo que queramos a 3 a medida que x va estando lo suficientemente cerca de 1, pero sin hacerse igual a 1. Bueno, vamos a coger otra expresión, vamos a estudiar en otro ejemplo el comportamiento de la función 1 partido x a la cuarta cuando x tiende a 0. Aquí se ve más claramente todavía que no nos importa lo que ocurra en el punto 0, de hecho esta función ni siquiera el punto 0 está en su dominio, pero estudiar el límite cuando x tiende a 0 es estudiar qué pasa en las proximidades de los valores de la variable cerca del 0, pero sin contar el 0. Vamos a hacer lo mismo, una tabla de valores. Vamos a ver cuánto vale la expresión 1 partido x a la cuarta cuando x se aproxima a 0 por la izquierda, es decir, valores de la variable x que sean menores que 0, pues menos 0,1, pues si sustituimos en la expresión 1 partido x a la cuarta, veremos que nos sale 10 a la cuarta, menos 0,01, 10 a la octava, menos 0,001, 10 a la 12, menos 0,0001, 10 a la 16, es decir, vemos que cuando nos aproximamos a 0, los valores de la variable se aproximan a 0, el valor de esta expresión no tiende a ningún número real concreto, de hecho crece tanto como necesitemos, podremos decir que tiende a infinito, lo veremos más adelante en el tema. Y de la misma forma, si nos aproximamos ahora al 0, los valores de la variable se aproximan al 0, pero por la derecha, es decir, valores de la variable que sean mayores que 0, pues cogemos por ejemplo el 0,1, 10 elevado a 4, 0,01, 10 elevado a 8, 0,001, 10 elevado a 12, 0,0001, 10 elevado a 16, pues de nuevo observamos que cuando los valores de la variable se acercan a 0, pues los valores de esa expresión no tienden a ningún número real, de hecho crecen tanto como queramos y diremos al final pues que tiende a infinito. Infinito no es un número real, ¿vale? Lo vemos aquí gráficamente. Al fin y al cabo vemos que x igual a 0 es una asíntota vertical, ¿vale? Observemos que los valores de la función crecen tanto como queramos cuando nos aproximamos al punto 0, sea por la izquierda o por la derecha, así que pues diremos que no existe ese límite. Cuando x tiende a 0, los valores de esa expresión no se aproximan a ningún número real, pero hablando de tendencia, y lo veremos con mucho más detalle en el desarrollo de este tema, lo que sí podemos observar es que los valores de la función crecen tanto como queramos. De hecho, aprenderemos a lo largo del tema que aunque no existe ese límite, porque el valor de un límite en un punto de una función tiene que ser un número real, hablaremos informalmente de que ese límite vale infinito, porque la función crece tanto como queramos cuando nos aproximamos al punto 0.